Hola, bueno, alimentos en favor del acreedor alimentario. El acreedor alimentario, pues por lo regular son los menores de edad, una persona con incapacidad o incluso los cónyuges. Entonces, si se incumple con el pago de pensión alimenticia, esto tiene una sanción penal, sanción de libertad. Más que nada aquí lo considera el Código Penal al que sin motivo justificado incumpla con sus obligaciones de asistencia de obligaciones alimenticias en favor de las personas con las que tenga ese deber legal, se le impondrá prisión de 1 a 5 años y la suspensión de 6 meses o privación de los derechos de familia en relación con el ofendido y pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente. Los concubinos quedan comprendidos en las disposiciones de este párrafo. ¿Esto qué significa? Bueno, que dentro del procedimiento penal que se instaura en contra del deudor alimentario que incumpla con su pago de pensión alimenticias, bueno, pues se tiene previsto que debe de pagar todas las cantidades que no ha suministrado oportunamente. También hace referencia a los concubinos, no nada más a los cónyuges, a los concubinos y en consecuencia a los hijos de los concubinos, que pues si se incumple con el pago de pensión alimenticia en favor de ellos, pues lógicamente que también trae la consecuencia de que puede constituir un delito. No hay que pasar también tampoco por alto la cuestión en derecho familiar, porque también el juez familiar o juez civil o juez mixto puede tener conocimiento de el incumplimiento de obligaciones del pago de alimentos, pero hay que ver esta situación. En caso de que sea un juez familiar, civil o mixto, la única consecuencia es que se le va a condenar al pago de los alimentos que adeuda y además a que dé un aseguramiento, que dé una garantía para el cumplimiento de ese pago de alimentos. En cambio, en la cuestión penal, no nada más se le condena al pago o que otorgue garantía, sino que también se le condena a prisión, a que compurgue una pena de prisión, pena privativa de la libertad. Entonces, sí existe una diferencia y sí existe la posibilidad de entablar una demanda en la vía familiar, civil o mixta, o en la vía penal, que esto sería a través de una denuncia que conozca el Ministerio Público y que posteriormente se judicialice, ¿no? Que se vaya ante un juez. Entonces, ese, ese es el, lo relacionado al incumplimiento de las asistencias, a las obligaciones de asistencia familiar. En el caso de Querétaro, tenemos también otro, otra forma en que se dé el delito. Por ejemplo, si proporciona de forma irregular los recursos a favor de las personas con las que tenga obligación alimentaria en relación con los plazos fijados en una resolución no judicial o convenio suscrito ante una autoridad distinta a la judicial, en uso de sus atribuciones. ¿Esto qué significa? O sea, que está proporcionando los recursos de forma irregular. O sea, un mes sí lo paga, una quincena sí la paga, la otra ya no, deja de pagar 2 o 3 quincenas y luego da otra vez un pago de pensión alimenticia, y luego deja de pagar otras 2 semanas, pero después vuelve a dar dinero durante 3, 4 semanas, 5, 6 semanas y luego deja de dar. A eso se refiere esta fracción, que proporcionan de forma irregular los recursos a favor de las personas con las que tiene obligación alimentaria. ¿Con quién puede ser? Como ya se los dije, por lo regular es con los hijos, son los acreedores alimentarios y en ese sentido también está tipificado como delito en el caso de que proporcionen de forma irregular los recursos para la pensión alimenticia. Otra modalidad que también contempla la Ley Penal de Querétaro es proporcionar de modo parcial los recursos a favor de las personas con las que tenga obligación alimentaria en relación con las cantidades o porcentajes fijados mediante una resolución judicial o convenio suscrito ante
ante una autoridad distinta a la judicial en uso de sus atribuciones. Bueno, pues de forma parcial es que si por ejemplo se estableció en el convenio o en una resolución judicial el pago, por decir algo, de 5,000 pesos mensuales, la forma parcial sería que esté entregando la mitad, menos de los 5,000 pesos mensuales, 3,000, 4,000, ya ellos son pagos parciales. Entonces eso también constituye delito, y es sancionado por la ley penal. Entonces, como lo estamos viendo, los requisitos para estas dos fracciones es que existe una resolución judicial y un convenio. La consecuencia de incumplirlos, pues lógicamente trae aparejada una resolución por parte del juez penal, y pues esto trae consecuencias de privación de la libertad, y es una pena de prisión para las personas que incumplan con el pago de los alimentos en favor de los acreedores alimentarios, o sea, por lo regular, como les digo, es sus hijos. Entonces, si existe convenio, si existe resolución judicial, si se incumple, ya sea que porque se pague de forma parcial o de forma irregular el dinero, va a haber sanción penal, privación de la libertad. También se aplican las mismas penas al que, encontrándose en alguna de las presunciones legales sobre paternidad, no proporciona a la mujer embarazada los recursos necesarios para su subsistencia, así como los necesarios para la asistencia médica y farmacológica relacionadas con la gestación y el alumbramiento. Bueno, pues esto ¿qué quiere decir? Que también se imponen las penas del artículo 210, sanción privativa de la libertad, de encarcelamiento, al que aquí ni siquiera habla de que exista la paternidad, porque todavía no nace la criatura, pero por el simple hecho de la presunción que se tenga de que él puede ser el padre del menor, y no proporciona a la mujer embarazada, ya sea su esposa o su pareja o concubina, los recursos necesarios para su subsistencia, pero también para la asistencia médica y farmacológica. Bueno, si incumple con pagar la pensión alimenticia, proporcionar los recursos para el médico o los medicamentos, también sería se le debería de imponer una pena de prisión. Las penas señaladas se aumentarán en una tercera parte cuando el incumplimiento cuando por el incumplimiento se haya puesto en peligro la vida, la salud o el desarrollo de la mujer gestante o de la persona por nacer. Esto habla indudablemente de una mujer que se encuentre en etapa de embarazo y además se ponga en peligro al producto, ¿no? O sea, ahí se aumenta una tercera parte de la pena de prisión a la que ya les estaba comentando, que viene en este artículo 210 del Código Penal de Querétaro. Otra de las cuestiones, y que es muy común que se presente, es por cuestiones de tradición, porque un pariente o un amigo le dice a la persona: no, pues salte de trabajar, así ya no te va a quitar dinero, ya cómo le vas a pasar dinero si no tienes trabajo, etcétera. Bueno, es que también está tipificado como delito si el deudor alimentario se coloca dolosamente en estado de insolvencia con el objeto de eludir el cumplimiento de la obligación alimentaria. En este caso también se aumentan las penas señaladas hasta una mitad. Y eso se refiere a cuando, como ya les digo, que la persona diga: no, pues no tengo trabajo. ¿Pero por qué no tiene trabajo? Porque dolosamente se salió, con toda intención se salió, dejó su trabajo para no pagar una pensión alimenticia en favor de sus menores hijos o de su esposa. La misma sanción se aplicará dolosamente a quien proporcione ayuda a la gente para colocarse en estado de insolvencia. Pues puede ser incluso una situación de que alguien le ayude a la persona: sí, yo voy a decir que tú no trabajas aquí, aunque en realidad siga trabajando allí en ese negocio, en esa empresa, o prestando servicios para una persona,
y pues lo niegan, ¿no? Van a decir que no trabaja con la finalidad de decir que no tiene el deudor alimentario, que no tiene dinero para pagar la pensión alimenticia y evadir esos pagos, ¿no? Aquí, tanto a la persona que le ayude como al deudor alimentario, incurrirían también en delito, en una cuestión ilícita y conllevaría pena de prisión. El delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar se persigue por querella del ofendido o de su legítimo representante. Del ofendido podemos decir que puede ser un hijo, un acreedor hijo que ya sea mayor de edad pero que se encuentre estudiando y a consecuencia pues todavía tenga derecho al pago de pensión alimenticia. También la ley o del su cónyuge o concubina o de su legítimo representante. El legítimo representante pues puede ser un menor de edad. Por lo regular los hijos se quedan con la mamá. Entonces, ¿quién puede ser representante del menor? En el caso de un juicio del orden familiar o del orden penal para cobrar una pensión alimenticia, pues puede ser la mamá. Puede ser la mamá como legítimo representante, como persona que tenga la custodia, pero que además siga teniendo la patria potestad. También la ley para no dejar en estado de indefensión a los menores de edad o a las personas que se encuentren en esta situación de acreedores alimentarios, puede ser un discapacitado mental. Dice, a falta o ausencia del representante, podrá presentarse la denuncia, la querella, por la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, que en ese caso, pues, sería como un defensor de oficio en favor del acreedor alimentario, ¿no? A falta de querella del ofendido o su representante, cuando la víctima sea menor de edad o incapacitado, el Ministerio Público procederá de oficio. En ese sentido no habría necesidad de querella. Simple y sencillamente, si el Ministerio Público se entera de que no se está pagando los alimentos a un menor de edad incapacitado, pues inicia la averiguación, la carpeta de investigación que corresponda. Y más que nada lo veo por el lado del interés superior del menor, ¿no? Interés superior también de la protección que se le debe de dar a todas las personas con incapacidad o discapacidad. Hay que tomar en cuenta también aquí una situación, que por incapacitado puede haber diversos grados de incapacidad. Una persona que utiliza lentes pues tiene una incapacidad, una discapacidad o capacidades diferentes. Una persona que anda en silla de ruedas, lo mismo. Una persona que no escuche, que no hable, pues son capacidades diferentes. Entonces hay diferentes tipos de capacidades diferentes. También hay otra cuestión, la cuestión, por ejemplo, de lo mental, de la salud mental. Hay personas que sufren de su estado mental, tienen enfermedades mentales, y en ese caso también se le considera incapacitado. Les digo, hay muchos tipos de discapacidad, incapacidad o capacidades diferentes. Incluso las leyes de los estados las contemplan de forma muy diversa a como se puede contemplar aquí en este estado de Querétaro, ¿no? Que es lo que ahorita nos estamos refiriendo, la ley el Código Penal de Querétaro. Bueno, ya para terminar esta parte, no se impondrá pena alguna o quedarán sin efecto las que se hubieran impuesto cuando el obligado pague todas las cantidades que hubiera dejado de ministrar por concepto de alimentos o se someta al régimen de pago que el juez o la autoridad ejecutora en su caso determinen, pero debe también dar una garantía, ya sea confianza u otra caución, para amortizar las cantidades que en el futuro le corresponda satisfacer, cuando menos por 3 meses. O sea, si la pensión alimenticia al mes es de 5,000 pesos, bueno, pues tiene que depositar el equivalente a 15,000 pesos a través de una fianza o de cualquier otra caución. Esto es un beneficio que se otorga cuando es la primera vez. Si vuelve a incurrir en esta anomalía de dejar de pagar los alimentos en favor del acreedor alimentario con quien tenga la obligación, bueno,
pues ya si a partir de la segunda vez ya no se le va a dar este beneficio de que si paga todo lo que debe, ya no se le impone ninguna pena o queda sin efecto las penas que se le hubieran impuesto. Entonces, en ese sentido sí se tendría que tener mucho cuidado en la cuestión del pago de alimentos, porque no obstante que se encuentra tipificado también por la ley civil, en los capítulos de las cuestiones familiares, también está contemplado por la ley penal. La diferencia, como ya se los comenté, en la ley penal constituye un delito que conlleva a una sentencia de pena de prisión, privación de la libertad, y en el caso y además lo condenan al pago de los alimentos que no haya suministrado por todo el tiempo que los dejó de pagar, y también puede ser a que no vea a sus hijos, y en el código familiar, código civil, bueno, pues también se le puede condenar al pago de los alimentos, y a que dé la garantía que corresponda. Ahí todo quedaría hasta esa parte. Repara el daño, con el pago de los alimentos, con el dinero, pero dando la garantía también que corresponda, que le fije el juez, y por consecuencia, pues hasta ahí quedaría todo. En cambio, en la cuestión penal, como les comento, muchos pretextos, pero la verdad, conforme como ya están las leyes, pues es muy difícil que la persona pueda evadir este tipo de obligaciones. Y además hay que tomar en cuenta una situación, o sea, son sus hijos. O sea, en el caso de que sean los hijos a los que les deba dar el pago de alimentos, pues sí sería un poquito anómalo el hecho de que los deje sin alimentos, o sea, y que incluso lo pueda llevar a esta situación de que lo aprendan y lo encarcelen, lo priven de la libertad por el hecho de no darle pensión alimenticia a sus hijos. Ahora, podemos también preguntarnos, bueno, ¿y qué pasa cuando la persona efectivamente no tiene trabajo? O sea, si ya conoce el juez civil o familiar, no tanto el penal, pero que conociera el juez civil o familiar de esa situación. Bueno, en ese caso, si la persona no tiene trabajo, efectivamente no tiene ingresos, se le establece una cantidad del juez a consideración queda a su consideración el establecer una cantidad en favor de los deudores alimentarios, y pues toma en consideración los 2 últimos años del nivel de vida que tenían tanto el acreedor alimentario como el deudor alimentario. Esto se hace, esta facultad o atribución que se le ha dado a los jueces, es con la finalidad de que tome en consideración el nivel de vida que tuvo en ese último periodo de 2 años, y en base a eso establece una pensión alimenticia. Lo mismo sucede si el deudor alimentario, bueno, pues si tiene trabajo, sigue en su mismo trabajo, también el juez tiene facultades para establecer la pensión alimenticia que consideres la adecuada en favor de los menores. Hay que tomar en cuenta que siempre los jueces o los ministerios públicos, las autoridades, toman con mucha relevancia el interés superior del menor. Esto es con la finalidad de protegerlo, no dejar en estado de indefensión a los menores de edad. Otra de las cuestiones que también les quiero comentar es ¿qué sucede si el nivel de vida del deudor alimentario fue disminuido por un cambio de trabajo y ese cambio de trabajo traiga consecuencia, tenga otras obligaciones que cumplir? No se le va a dejar de dar dinero a los acreedores alimentarios. Entonces, no sé si quieran hacer algún comentario en relación a este tema que estamos planteando. Es muy interesante, es muy común que muchas personas quieran evadir la obligación del pago de alimentos. Tan es así que, bueno, como les digo, en el Código Penal de Querétaro está contemplado como delito. ¿Por qué? Por la incidencia de concurrencia, reiteración de las personas en tratar de evadir
el cumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Entonces, sí es un tema interesante, creo que se da mucho en los juzgados, más que nada en los juzgados de familiares, civiles o mixtos, es donde más se ventila este tipo de asuntos. Y pues también, por supuesto, en la cuestión penal, también llega a haber denuncias penales por parte de los acreedores alimentarios, ya sea que interpongan ellos mismos la querella o a través de su representante legal por el incumplimiento en que incurren los deudores alimentarios, ¿no? De no pagarles la pensión alimenticia en, pues ya sea en tiempo, o como les decía, les dan poquito dinero, menos de lo que están obligados, o porque de plano no les dan ninguna cantidad de dinero para su subsistencia. Entonces, sí es importante tomarlo en cuenta, porque muchas veces los deudores alimentarios también se van a acciones de asistencia familiar, y en consecuencia pues no hay forma de que lo evadan, ¿no? Y si lo hacen, pues va a traer aparejado que les impongan la pena de prisión, además de que paguen todo lo que deben. Incluso si es la primera vez, como ya se los comentaba, si es la primera vez que incurren en esta situación, lo que es la cuestión penal, bueno, pues se les da la oportunidad de que paguen todo lo que deudan y den la garantía que corresponda, pero también se busca que no vuelvan a incurrir en este tipo de situaciones ilegales, porque de lo contrario, si lo vuelven a hacer, ya no va a haber ningún beneficio. Entonces, aparte de que tienen que pagar, pues van a quedar privados de la libertad por resolución judicial. Entonces, las garantías puede ser la fianza, la hipoteca, una prenda, dinero. Esas pueden ser las garantías que se pueden otorgar. Entonces, si tienen bienes, por ejemplo, hay ocasiones que no otorgan la garantía. Si tienen bienes, pues que sean de su propiedad, se les pueden embargar. O sea, los jueces pueden decretar el embargo con la finalidad de que queden garantizados los alimentos de las personas con quien tienen la obligación de otorgárselos, ¿no? Entonces, sí es muy interesante este tema. No sé si quieren comentar algo al respecto, hayan tenido alguna experiencia en relación al contenido de esto que estamos platicando aquí, pero sí es muy importante que se tome en consideración para no incurrir en estas anomalías y no estar metidos en este tipo de cuestiones, porque sí es muy riesgoso, ¿no? Algunos pueden decir, bueno, pues si me privan de la libertad, pues menos voy a pagar la pensión alimenticia. Pues sí, pero es que no habrá forma de que puedan salir durante todo ese tiempo. Además de que estando privados de la libertad, bueno, pues también se les pone a trabajar dentro de los reclusorios. Ahí trabajan y ahí ganan dinero. Entonces, sí, no hay forma a mi ver, no hay forma de evadir esta obligación de pagar los alimentos. Es un derecho de los menores o de los incapacitados, personas con capacidades diferentes, que incluso está contemplado en la Constitución y pues en tratados o convenciones internacionales. Entonces, sí es muy difícil evadir este tipo de situaciones. Lo mejor es cumplirlas con la finalidad de que no se puedan incurrir en una cuestión de ilegalidad y que a compurgar una pena de este tipo. No sé si quieran comentar algo al respecto del incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Bueno, por mi parte creo que es todo lo que les quería comentar. Les agradezco mucho su atención. Espero nos podamos ver pronto y sugieran temas. Las personas que me están siguiendo sugieran temas para platicarlos.
temas relacionados con derecho civil, derecho familiar, derecho mercantil y estos temas que tienen que ver con los patrimonios, ¿no? Que vienen en el Código Penal, como el caso del incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Ya hemos platicado también, por ejemplo, de la administración fraudulenta, que tiene que ver con sociedades mercantiles, sociedades civiles, con el despojo, que tiene que ver también con los bienes inmuebles. Pero pues no está de más que ustedes me pudieran apoyar en ese sentido con temas que ustedes quisieran tener el conocimiento con relación a cuestiones patrimoniales, derecho civil, mercantil, familiar. Le estaría muy agradecido si ustedes lo hacen del conocimiento, y lo platicaríamos aquí en los en vivos o en los videos que subo videos donde hablo básicamente de lo que dice la ley, lo que dicen los artículos, el precepto legal. ¿Por qué? Porque a final de cuentas en esto es en lo que se basan los juzgadores. Las autoridades se basan al momento de dictar su resolución, las autoridades judiciales al momento de dictar su resolución se basan en lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque hay una jurisprudencia que establece que la autoridad solamente puede hacer lo que la ley le permite, lo que la ley le establece, ¿sí? Entonces, la autoridad solamente puede hacer lo que venga en los preceptos legales de un código civil, código mercantil, código penal, etcétera. Entonces, en ese sentido, la autoridad no puede salirse de esos parámetros de lo que establece la ley, so pena de incurrir en responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede apartarse de los lineamientos que establece la ley. Si la ley dice que un menor de edad tiene derecho al pago de alimentos y que el papá o la mamá tienen la obligación de pagar los alimentos, bueno, el juez lo que hace es dar cumplimiento a través de su resolución. Quien debe de acreditar que pagó es el deudor. Entonces, la única prueba que pueda tener el deudor para acreditar el pago, bueno, pues es el recibo. Entonces, en ese sentido, si no se tiene el recibo, pues lo van a condenar al pago. Si tiene su recibo, pues lo van a absorber. Pero les reitero, el juez solamente observa los hechos, analiza las pruebas que existan y en base a la ley dicta la resolución. ¿Por qué? Porque la ley es la que establece los derechos y obligaciones. Si una persona tiene un derecho a su favor o una obligación a su cargo, pues se hace ver ante el juez y va a condenar en relación a eso, a quien tenga el derecho o a quien tenga a cargo la obligación. Por eso es importante el análisis y el conocimiento de las leyes. Primeramente el artículo, qué es lo que dice la ley, qué es lo que dice el precepto legal, y posteriormente, bueno, si se quiere uno adentrar más en este tipo de temas, bueno, saber qué es la jurisprudencia, qué es una tesis aislada, empezar a analizar todos esos temas. ¿Por qué? Porque eso ya es la interpretación de la ley. Ya lo que es la jurisprudencia o tesis aislada son interpretaciones que hacen los tribunales, en el caso de México los tribunales federales, para resolver los asuntos. Pero eso sí ya es una cuestión que implica un poquito más de conocimiento, en principio de base, de conocer la ley, de saber qué es lo que dice la ley, cuál es el contenido de la ley, y posteriormente, bueno, para abundar más sobre ello, pues ver qué es lo que las interpretaciones que se han hecho al respecto de determinados preceptos legales, ¿no? Porque puede suceder, por ejemplo, ahorita yo les comento del Código Penal de Querétaro, lo que es la cuestión de incumplimiento de pensiones alimenticias, pero otro estado lo puede tener previsto de otra forma. Entonces ellos van a aplicar la ley, los juzgadores de otro estado, en base a lo que dice su ley, y va a ser diferente a la que dice, al contenido de lo que dice una ley, las leyes de Querétaro. Entonces sí es importante tener conocimiento de esto. No es lo mismo litigar en Querétaro que litigar en México. O sea, por ejemplo,
Hay lugares donde sí, en el caso de los arrendamientos, ya me estoy desviando de esto de las pensiones alimenticias, pero hay lugares donde los arrendamientos sí se les pide que se hayan expedido las facturas, y eso fue, o los recibos, eso fue desde antes de que se hiciera la reforma, de que para poder hacer el cobro de los pagos de rentas adeudados por el inquilino, se tenían que exhibir las facturas en el juzgado. Eso ya se preveía desde antes, que se tenía que exhibir el recibo o la factura. Entonces, como les digo, las leyes, pues sí, a veces varían no en su totalidad, la mayoría son muy muy similares, la mayoría, pero hay otros estados que sí se cambia. La cuestión de los, por ejemplo, de los discapacitados, personas incapaces o personas con capacidades diferentes, bueno, también hay estados donde lo contemplan de diferente forma, y hay estados donde incluso se tiene que reportar la persona con discapacidad de determinado tiempo con análisis, estudios médicos o científicos, para ver si ha evolucionado su estado de discapacidad, si ha mejorado o si ha empeorado. ¿Por qué? Porque se le puede revocar la resolución donde se le considera como en estado de interdicción por su incapacidad, ¿no? No hay que olvidar que la interdicción es una limitante a los derechos de la persona. Declarar una persona interdicta limita los derechos de la persona. Entonces, si la persona recupera sus capacidades, bueno, pues no tendría por qué estar limitada de sus derechos, ¿no? Como persona. Son, como les digo, temas muy interesantes. Ya me desvié un poquito del tema. No sé si alguien quiera comentar algo al respecto, pero sí, lo principal es conocer la ley, qué es lo que dice la ley, y ya después, pues ya se pueden empezar a analizar otro tipo de cuestiones. No sé si quieren comentar algo. Si no, pues yo creo que por mi parte y hasta el momento sería todo. Posteriormente voy a seguir subiendo más videos, y espero que nos veamos aquí muy pronto. Les doy las gracias por estar atentos al contenido de estos videos. Muy agradecido, y espero sus comentarios. Hasta luego, buenas noches.